He fet del silenci una guerra. He après a viure sense res. Yo soy campesino puro y no empecé la pelea, pero si me buscan ruido. Bienvenidas y bienvenidos a Pueblo. Soy Andrés Cabrera, presentador de Pueblo, un programa en el que conversar sobre asuntos que afectan al pueblo, del que todos formamos parte. Tú que estás al otro lado, yo como presentador, o Login, que hoy nos acompaña. Bienvenida, ¿qué tal? Hola, muchísimas gracias por invitarme. Yo encantado de invitarte, además una buena amiga aquí es bienvenida siempre. ¿Estás un poco intimidada ante el programa de Pueblo o no? Sé sincera. Un poquito, quizás sí. La primera entrevista... ¿Nunca habías hecho una entrevista? ¿Nunca? No, esta es la primera vez. ¿Y alguna radio habías ido? Tampoco, pero ni de espectadora siquiera. tampoco. O sea, es como tu estreno en el mundo de la comunicación, ¿no? Efectivamente. Bueno, seguro que en 5 minutos se te olvida completamente. Te he invitado porque estás en una plataforma llamada Efecto Llamada, que me parece muy curioso todo lo que hacéis allí. Cuéntame un poco cómo funciona Efecto Llamada. Sí, mira, muchísimas gracias por el interés, lo primero. Efecto Llamada al final es una plataforma que pone en contacto pues a personas migrantes con voluntarias que quieren o que pueden, tienen la oportunidad de dedicarle un poquito de tiempo para enseñarles castellano a estas personas que no tienen quizá esa facilidad, ¿no? Esto surgió sobre todo pues al principio con esta situación tan especial que hemos vivido, ¿no? De el confinamiento, en la que muchas organizaciones locales o vecinales tuvieron que cerrar sus puertas porque no pudieron hacerlo de otra forma. Y entonces pues les ocurrió a unos compañeros en el País Vasco y en Madrid poner en marcha esta plataforma de forma gratuita, un poquito pues para darles esa oportunidad a esta gente, ¿no? ¿Y tú cómo lo conociste? Yo fue pues a raíz de un compañero, el propio compañero de uno de los coordinadores del País Vasco me invitó un poco a conocer el proyecto, me explicó un poco en qué consistía, sobre todo un poquito para tener representantes pues en cada comunidad autónoma. Yo ahora mismo estoy viviendo en Granada y un poquito me lo presentó como para ver si yo podía hacerme cargo pues de un poco la parte de coordinación y de difusión, sobre todo en Andalucía. Me interesa sobre todo esa parte de tú al final tú el único interés que tienes con esto es ayudar, esa parte altruista de voy a ayudar a poner gente en contacto. ¿Eso crees que surge de forma natural o es algo que se va trabajando, que como ser humano vamos trabajando y decir, oye, es que esto también me llena, no necesito hacer trabajos remunerados para conseguir las cosas que también me llenen? Claro, esto es verdad que es un tema complejo, ¿no? El tema del altruismo. Yo no estoy segura de si el altruismo puro como tal existe, pero sí que es cierto que creo que entra dentro de la condición humana el querer ayudar, ¿no? Y el sentirte un poquito útil cuando ayudas a alguien. No sé si es únicamente siempre por y para la otra persona, porque creo que siempre hay un poquito de reconocimiento personal, también claro. Un poquito de enriquecimiento, ¿no? A ese nivel. Creo que al final, esto lo hablamos tú y yo el otro día fuera de micros, creo que el altruismo también, yo estoy completamente de acuerdo contigo, cuando haces algo por los demás tienes una satisfacción contigo mismo, que para mí no es nada reprochable, estás ayudando y eso te hace sentirte bien, pero claro, puramente no es altruismo porque tú te sientes bien, te hace sentirte bien. Esto también lo hablaba con un amigo que sobre todo es una persona que siempre piensa en que el resto estén cómodos. Al final se despreocupa muchas veces de que si él de verdad está haciendo lo que quiere o está cómodo con lo que quiere, pero dice, es que a mí me hace feliz que el resto de las personas estén cómodas o esté ayudando a otras personas. Me parece muy interesante, pero vamos a volver, que sí. Yo sabes que me gusta hablar, vamos a volver un poco a Efecto Llamada. ¿Por qué el nombre de Efecto Llamada? Pues mira, Efecto Llamada al final es un concepto, ¿no? Que activa y conecta con miedos, prejuicios y que tiene una intención política que, evidentemente no compartimos, ¿no? Nosotros. Y la idea de los compañeros que fueron los que crearon la plataforma de llamarlo de esta forma era un poco, pues, sobre todo reclamar, ¿no? Y redefinir ese concepto. Dándole otra significación, una connotación más positiva, sobre todo para poner de manifiesto lo que es el efecto real de una llamada, entendida como una conexión con una persona que en principio no conoces, para comprender mejor un poquito su situación y romper esa distancia
que muchas veces pues tenemos con este tema, ¿no? Muchas veces pues oímos hablar, ¿no?, de la inmigración en general, nos acribillan con información constante todos los días y que al final acabas bloqueando, ¿no? Y por eso pues contar con una conexión real con el problema, fomentando un poco pues más solidaridad, más empatía y sobre todo más honesta. Me parece muy interesante lo de redefinir términos que muchas veces pensamos, no, es que esto está asociado. Es verdad que efecto llamada, antes de conocer vuestra plataforma, yo lo tenía asociada a la extrema derecha de este país, que lo dice con términos peyorativos, cuando no tiene por qué ser así, y luego sin entrar en el análisis de que el efecto llamada no se analiza como tal. Yo, imagínate, soy una persona migrante que llega a este país recorriendo muchas veces casi todo un continente para conseguirlo, con muchísimas penurias, lo consigo. Imagínate que lo consigo, lo lógico es que yo quiera llamar a mi familia, a mis amigos, oye, venid para acá. Y esto el otro día vi una charla que salía José Luis San Pedro y venía a decir esto, dice, es que hemos quitado todas las materias primas, les hemos privado de ciertos lujos, y luego cuando esas mismas personas que vienen de esos países vienen a por lo suyo, no por lo suyo, sino a ganarse la vida, decimos, oye, no, pero no llames a nadie más, o quédate en tu país, no vengas. Es que es muy curioso. Entonces, para mí el efecto llamada, propiamente dicho, tampoco es peyorativo, es lógico dentro del ser humano. Si tú has conseguido llegar a un país en el que tienes ciertas cosas que en tu país de origen no tienes, vas a llamar a tus seres queridos para que también vengan. Lo que no se analiza muchas veces es por qué esta gente no puede vivir en sus países, por qué no se ayuda a esta gente en sus países, y evidentemente es por siglos de haber estado robando un expolio total a África, por ejemplo. Exactamente. De hecho, el otro día leí una frase muy interesante también que decía si a las materias primas les pusiéramos muros o vallas, seríamos los ciudadanos europeos los que estaríamos intentando cambiar de país, ¿no? Claro, tal cual, y que luego olvidamos muchas veces que es que la migración es cíclica. Los españoles, yo tengo familia que emigró a Argentina, a Suiza, que ha ido al final a muchas partes buscando una vida mejor, y es que tampoco se tienen que apropiar la extrema derecha con el término de la inmigración. La inmigración o migración es lógica dentro del ser humano. Ha habido pueblos nómadas a lo largo de toda la historia. Tú siempre vas a buscar donde poder asentarte. ¿Qué pasa? Que para mí, esto es opinión personal pura, desde que se crea el sistema estatal de estados, un estado, una nación, que empieza en el siglo XIX un poquito, es como, no, tú quédate en tu estado, no, tú quédate en este territorio. ¿Qué pasa? Que luego no hablamos de que en África se ha cortado con Escuadra y Cartabón y se han creado países pobres que no tenían necesidad de serlo. Volviendo a efecto llamada, de más o menos de dónde es, de qué zonas es la gente que se pones en común, son más europeos, africanos. Bueno, ahora mismo el perfil que tenemos de alumnos son sobre todo africanos, del Magreb muchos y también de África subsahariana. Hay algunos turcos, hay algunos sirios, pero sobre todo las personas que vienen a través de la frontera sur. Y claro, tú pones en contacto a una persona que habla castellano y hablan durante una hora o el tiempo que ellos quieran. Lo bueno de esta plataforma es que es totalmente libre la enseñanza. Entonces nosotros lo que mediamos un poco es el contacto entre el alumno o alumna y la voluntaria o el voluntario, ¿no? Y una vez que les ponemos en contacto, pues ellos ya deciden un poco, pues no solo la plataforma que van a utilizar, ya sea, pues ya como estamos en la era tecnológica, ¿no? Pues hay opciones de sobra, pero también un poco el contenido, la frecuencia y la duración en función de pues de un poco lo que se pongan de acuerdo, en función de la disponibilidad del uno y del otro, en función del nivel de castellano del alumno, en función un poco de la disponibilidad de los dos. Y claro, y tu labor es, por ejemplo, si alguien no consigue contactar con la otra persona, si a lo mejor las clases no están siendo fructíferas también, entiendo, ¿no? Que es un poco esa tu labor, un poco de mediadora, ¿no? Entre las dos partes. Exactamente, claro. O sea, nosotros sobre todo, yo estoy más en la parte, pues eso, de coordinación, estoy al otro lado del email de contacto, y pues un poco con otra compañera, pues contestando pues dudas también y pues intentando mediar esos conflictos, esos problemas que a veces puede haber a la hora de ponerse en común. A mí también lo hemos tocado un poco por encima, pero quiero volver a ello. El tema de
enseñar de una forma, mira, yo tengo este conocimiento, sé esta lengua y voy a fomentar, mediante una plataforma en este caso, que otros la tengan y no por ello te voy a cobrar, venga, pues vete a clases de español que te van a costar tus 20 euros, tus 30 euros o incluso más, depende a dónde vayas. No todo el mundo tiene las mismas oportunidades, no todo el mundo se puede permitir pagarse unas clases de una lengua, que luego muchas veces se habla, ¿no? La falta de integración, es que también la falta de integración viene por temas estructurales de que no se fomenta que gente que viene de fuera aprenda la lengua o que la aprenda correctamente, que salga con esa lengua a buscar trabajo, porque claro, si no tienes la lengua te va a costar más encontrar trabajo. Esto yo estuve en Grecia ahora como 3 años y me pareció muy curioso porque se daban clases de griego gratuitas, clases de italiano. Evidentemente estaba en un barrio que ayudaba a ello, evidentemente, pero es que me parece de lógica, si imagínate, yo en mi caso solo sé castellano, pero si lo sé, voy a intentar transmitirlo sin buscar evidentemente no entro dentro de si necesito ese dinero tal, pero si yo tengo otro sustento y sé castellano, voy a transmitírselo a gente que viene de fuera. Me parece muy interesante. ¿Tú cómo ves esta parte humana de enseñar lo que conoces sin buscar nada a cambio, que viene un poco con el altruismo? Claro, lo bueno de esto, de este tipo de ayuda, es que no es solamente enseñar el castellano, que ya hemos visto que es una cosa evidentemente fundamental a la hora de venir a España para buscar trabajo, para desenvolverte, para ir al médico, para ir a buscar para los papeles, en fin, son un montón de cosas, pero en este caso lo que también buscábamos era crear un vínculo real. Es decir, muchas veces no estamos porque el querer ayudar también viene de estar concienciado con que hay un problema, ¿no? Tienes que saber que hay un problema para decir que puedes ponerle un poquito de solución, poner un poco tu grano de arena, ¿no? Pero lo que nosotros sobre todo también queríamos fomentar era pues ese vínculo entre dos personas, rompiendo ese espacio y aprendiendo a conocer realmente la situación de la otra persona. O sea, que no es solamente, o sea, es aprender, enseñar castellano, pero no solamente eso, es también pues eso, ayudar a desenvolverse en otros ámbitos, explicar un poco el funcionamiento de cómo funcionan algunas cosas en este país, dar un poquito, pues, crear una red de apoyo para esas personas. Es al final integración cultural. Esto también, cuando se habla de este término, yo pongo el mismo ejemplo. En mi colegio, cuando yo vivía en Madrid ciudad, vinieron personas de otros países, pues me recuerdo gente de Rumanía, de Marruecos. ¿Qué pasa? Que muchas veces les ponían en la misma clase que gente que habíamos nacido en este país. Evidentemente no se sentían integrados. ¿Por qué? Porque no tenían la misma lengua, no se habían puesto esos cimientos para esa integración. Entonces, y esto nos vamos a casos extremos, cuando hay casos de terrorismo, vemos que muchas veces es gente que ha nacido en la propia Europa, pero que no ha sido integrada esto es opinión personal, que no ha habido una estructura para que se integren. ¿Tú cómo ves, que ahora está también en boga, el tema de la multiculturalidad, que para mí creo que pueden convivir diferentes culturas, pero no se cimenta, o crees que no podrían convivir las diferentes culturas? Hombre, yo creo que claramente podrían convivir diferentes culturas. Lo que pasa es que no se pone esa facilidad, ¿no? Muchas veces es miedo, yo creo, en muchas ocasiones, sobre todo lo que fomenta el racismo, ¿no? Que al final es una estrategia política para controlar las migraciones, pero yo lo que sí que creo es que es algo muy necesario que podamos ser capaces de vivir en armonía, ¿no? Aunque claro, quizá pueda sonar un poquito utópico, pero todas las culturas son para mí, o sea, que pueden vivir, podrían convivir a priori en armonía. Claro, yo es que al final, cuando tocamos temas así, creo que el problema es justo personas que buscan a través de la religión, de la política, de lo que sea, separarte, marcarte y que tú no entiendas esa cultura. Hablo de extremismos religiosos, hablo de extremismos políticos, que lo que buscan es que tú, por ejemplo, aquí nos pasa mucho en España, no conocemos nada de la cultura musulmana, no se nos enseña en las clases el Islam, que, por ejemplo, yo soy de la teoría que historia de la religión se debe enseñar en las escuelas, no así una religión que busque convencernos de cuál es la religión elegida, como al menos a mí me dieron religión. A mí me dieron religión en plan, bueno, vamos a dar bien de cristianismo, y existe a lo mejor el judaísmo, el Islam, pero no entendemos de verdad cómo funcionan otras culturas. Y me he ido el apartado de la religión, ya imagínate a alguien que no se ha interesado
cómo funciona un país como, yo que sé, Irán. Mucha gente, y yo el primero hace poco pensaba que Irán era un país árabe, cuando no es un país árabe, es un país musulmán, pero no es árabe. Al final es persa, porque es una etnia diferente, igual que Turquía no es un país árabe, es un país túrquico, porque la gente árabe me parece es el 2% solo de la población en Turquía. Pero estos conocimientos es porque tú ahora mismo tenemos herramientas para investigarlos, y todo se va a la educación. ¿Crees que la educación que tenemos no fomenta conocer otras culturas, entenderlas, y no nos ayuda a entender a la gente que convive con nosotros, como pasa en este país? Convivimos con gente que no sabemos de dónde viene. No solo lo creo, sino que es que estoy convencida de ello. Vaya, que al final también la sociedad en la que vivimos y por el sistema en el que nos ha tocado vivir, lo que fomenta sobre todo es el individualismo, ¿no? Al final es un poco pues tú y búscate la vida como puedas, y lo que hay a tu alrededor pues coge lo que te vaya a ayudar a crecer y el resto pues elimínalo, ¿no? Y lo que supuestamente te va a ayudar a crecer muchas veces no se fomenta, como el ayudar al otro, el conocer algo diferente a lo tuyo, algo diferente a lo que tienes en casa, algo diferente a lo que tienes en el colegio. Y yo creo que eso es algo fundamental que hay que cambiar en este país, que es la educación, 100%. Pero claro, cuando se habla de cambiar la educación, te das cuenta que cada 4 años cambian los políticos, o si no cambian, no cambia el plan educativo, que no hay un plan educativo propio. Hay un amigo que tiene una teoría que dice que es de una forma interesada, que no interesa que tengamos un plan educativo bien marcado, que cada 4 años nos lo van cambiando, precisamente para hacer generaciones que no se replanteen las cosas. Yo, mi mayor crítica, una la has tocado tú, que es que tenemos una educación muy individualista, no pensamos en el colectivo, no pensamos en el planeta. Pero otra de mis críticas es que no se fomenta precisamente esto que estamos haciendo tú y yo, hablar en público, razonar, que nos llegan pensamientos y no sabemos explicarlo, sabemos solo copiar en un examen lo que nos llega. Entonces eso hace que seamos muy maleables, llegamos a un puesto de trabajo con 18 años sin saber explicarnos, sin un jefe nos dice algo y lo acatamos enseguida porque no sabes llevar la contraria, no sabes debatir. Creo que es que el debate se tiene que fomentar desde la educación, saber hablar en público, me parece vital. Totalmente, pero es que para saber hablar en público también tienes que tener una idea y una opinión. Y muchas veces lo difícil es llegar ahí. Es decir, que muchas veces no tenemos una información unilateral pues de tu profesor o de tu padre o de tu madre y tal. Y si no te fomentan o no te animan a replantearte esa información que te acaban de dar, pues al final lo único que haces es pues tragar, ¿no? Claro. Y eso es muy fácil de repetir, pero luego dar una opinión real en base a un pensamiento estructurado, eso es una cosa que es muy difícil. ¿Crees que, yo al final esto he recibido educación en este estado, ¿crees que hay otros modelos mejores en este aspecto, que sepamos estructurar nuestras ideas y transmitirlas, o que la educación en general en Occidente y en todo el mundo es un poco parecida? Hombre, creo que hay estrategias y hay ideas de otros planes formativos. El problema que tenemos es siempre el mismo, que ese tipo de planes formativos de educaciones alternativas, ¿no? También generan más desigualdad, porque muchas veces no es algo que todo el mundo se pueda pagar. Y ahora mismo, tal y como estamos, pues la educación, ese tipo de educación diferente, que debería ser quizás la norma, pues no se facilita a todo el mundo ese acceso. ¿Crees en una educación hecha en casa? Es decir, imagínate el día de mañana eres madre, que tú seas la profesora de tus hijos, ¿o crees que necesitan socializar con otras personas de su edad y así también formarse? Yo creo que la institución del colegio es importante. O sea, yo creo que sí que, como tú dices, al final vivimos en comunidad y aprender a socializar y a desenvolvernos en un ámbito que no es a priori el de tu casa, ¿no? El de tu acogedora casa, me parece importante, porque en algún momento pues vas a salir de tu casa para ir a otra ciudad, para ir a otro país, para quedarte en tu país, pero ir a trabajar en un ámbito laboral, y creo que eso se tiene que trabajar desde niños, sin duda. Pero sí que es cierto que al final la educación debería ser mucho más individualizada, porque hay muchísimos millones de personas en el mundo y de niños en el mundo, y no puede haber un tipo de educación para todos esos niños que son tan diferentes. Es que has dicho la palabra individualizada, y para mí la educación tiene que ser individualizada pensando en el colectivo. Yo, si me pongo a pensar en el modelo educativo, siempre creo en uno en el que precisamente sean pocos alumnos, pero que salir de ese núcleo familiar.
pero también una educación crítica en la cual no sea un... Es que claro, la educación que hemos recibido es un temario que te lo pasa un Estado, que llega un profesor, el profesor tiene poco margen de decir, bueno, lo voy a tirar de aquí o por allí, y al final llega una educación y llegamos con 18 años sin saber muchas cosas de la vida. Sabemos conocimientos repetitivos, damos lo mismo muchas veces, muchos años seguidos, avanzando un poquito más, pero luego no sabemos de verdad muchas cosas sobre la vida y sobre todo también esa función que tú has comentado de socializar. Muchas veces no sabemos socializar y me parece uno de los grandes problemas de esa educación. Sí, estoy de acuerdo. Me encanta porque sí, estoy de acuerdo. Justo te quería preguntar, tú eres de familia francesa, aunque nacida en Madrid, y te quería preguntar, ¿has notado algún tipo de exclusión en clase por tu nombre, aunque evidentemente no tienes acento, pero por nombre o por algo así, o no? Que va, en absoluto. Vaya que más allá de las dificultades de la pronunciación de... ¿Cómo te han llegado a llamar de la forma más rara que te han llamado? Bueno, no sé, de todo me han llamado, de Laurín, Loguín, Lorín, en fin, un poquito de todo. Pero más allá de eso, realmente nada, porque al final pues tengo el privilegio de tener rasgos caucásicos. Claro. Es tan simple y puro y asqueroso como eso. Pero entonces no, nunca me he sentido ni excluida de ningún tipo, vaya. ¿Y has notado, al final tú eres de familia francesa, odio hacia lo francés o hacia lo que viene de Francia aquí en España, o un poco indiferencia al final? Yo particularmente no lo he notado, la verdad. Uh-huh. Es que me parece interesante en el aspecto que has dicho, que al final tener rasgos caucásicos da igual, y es que es la suerte que hay que tener al nacer, en el sentido, ahora Occidente, Europa, Estados Unidos, tal, son los que marcan, y si has nacido dentro de esos territorios con rasgos de gente de esos territorios, hay que decirlo también, eres una persona que puede pisar cualquier parte del planeta, necesites más visados o menos, pero en cambio una persona que ha nacido, imagínate, en Kinshasa, no tiene la misma suerte. La hipocresía está del mundo de aquí somos todos iguales o derechos universales. No son derechos universales. Yo, por el mero hecho de haber... Mira, yo es que al final soy heterosexual, blanco, caucásico. Yo tengo, y soy consciente de ello, tengo muchas más ventajas que la gran mayoría del planeta. Y es la injusticia del mundo. Sí, sin duda. Sí, es que al final las fronteras para mí, que son una institución más de discriminación social, pero depende de quién llega a esa frontera. Porque es así, al final, no sé si en el último año ha habido casi 300 millones de inmigrantes, uh-huh. de movimientos tipo, migratorios. Movimientos migratorios, efectivamente, de los cuales pues 70-80 millones eran considerados como refugiados o buscadores de asilo, ¿no? Político. El resto, pues claramente la gran mayoría de personas que se mueven, sobre todo en un espacio libre como libre entre comillas, como el espacio Schengen, ¿no? No son ni por asomo los más pobres de su país. Claro. ¿Tú qué opinas si yo te digo la palabra fronteras, qué se te viene a la cabeza con las fronteras? Yo frontera lo veo como una barrera. En mi mente se ve, en mi mente se crea automáticamente una valla cuando escucho esa palabra. ¿Y una valla qué significa para ti? Pues en este contexto, la verdad que solo se me pueden venir cosas negativas. La verdad, tiene para mí una gran connotación negativa. Es como algo infranqueable, algo que no se puede traspasar bajo ningún concepto. A mí estoy muy de acuerdo, y luego me transmite antinaturalidad. Cuando hablamos de fronteras, nosotros tenemos una imagen del mundo con unas fronteras marcadas, con líneas. Yo soy el primero que me encanta la geografía política, con unas fronteras bien marcadas y tal, pero eso es antinatural. Eso tiene muy pocos años de historia, ese tipo de fronteras tan marcadas, la línea acaba aquí, y creo que también en la cultura, en la educación, se nos ha fomentado pensar en solo un sistema en el cual existan estados-nación, y ya está, con unas fronteras marcadas, pero me parece que lo leí en Homo Sapiens, y me quedo con esa definición. Dice, las fronteras son imaginaciones colectivas. Todos nos hemos llegado a imaginar, sabemos dónde acaba España, dónde empieza Portugal, dónde empieza Marruecos, pero en realidad es todo artificial. Si se han levantado muros, es artificial, ahí no tendría por qué haber nada. Y me parece muy duro porque soy el primero que ha asimilado que el mundo funcione con estados.
sean del modelo que sean, luego internamente, más autárquicos, menos autárquicos. ¿A ti te cuesta también la geografía, no? Sí, ya entramos, si quieres nos metemos en geopolítica, que quizá en otro momento. Bueno, si entramos en geopolítica necesitamos 5 horas. Pero realmente sí es cierto que al final también lo que fomenta esas fronteras, como decías tú, que físicamente no existen, ¿no? Lo que fomenta también es una sensación de una necesidad o sensación de necesidad de pertenencia a un colectivo, ¿no? A una nación, tener una identidad, ¿no? Y ahí es donde también muchas veces sucede justamente con el miedo a lo otro, ¿no? El miedo al que es del otro país. Y si es un país muy lejano, pues peor todavía, porque no se va a parecer en nada a nosotros, ¿no? Porque somos tan diferentes, y entonces entra ahí como luego esa cosa, ese miedo a lo diferente, a lo distinto, ¿no? Y añado una cosa, creo que también el miedo al país más pobre, que para mí esa porofobia de la sociedad, no tenemos miedo a Francia, no tenemos miedo a Alemania, ni a Inglaterra, tenemos miedo a Marruecos, tenemos miedo al Congo, tenemos miedo a Burkina Faso. ¿Por qué? Porque son países más pobres, porque también creo, y esto la gente de extrema derecha o gente así no lo va a admitir, creo que nos sentimos como sociedad, aunque tú particularmente como individuo no tengas culpa, pero como sociedad culpables de que hayamos hecho más pobres a esos países con el modo de vida que tenemos. Yo a veces como individuo no me siento culpable, pero sí como sociedad, gracias a que ciertas cosas que necesito hasta para trabajar en mi día a día es a costa de que otros no tienen esas oportunidades. Y no sé, me parece muy, muy interesante lo que has comentado, en el sentido de que siempre tenemos ese miedo en cuanto a englobarnos. Somos nosotros contra los otros. ¿Crees que de verdad el ser humano siempre tiene que buscar un enemigo? ¿O podemos convivir en paz y armonía? ¿O eso es imposible? Tras tantos siglos que se ha visto que no es posible. Hombre, yo creo que no, sin duda no lo necesitamos, no creo que el ser humano necesite un enemigo, ¿no? Yo creo que si ha tenido enemigos ha sido para luchar por su supervivencia, ¿no? Entonces, lo que igual deberíamos de plantearnos es por qué vemos a otro pueblo como potencialmente enemigo. O sea, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la raíz? ¿Por qué me siento amenazado? ¿No? Porque a mí me parece que el crear enemigo muchas veces está vinculado a una sensación también de amenaza. Y si te sientes amenazado por una persona más pobre o más desfavorecida, ¿y por qué? ¿Cuál es el problema real, no? Pues, por lo menos se ve también, por ejemplo, en Marruecos, ¿no? Ahora el nuevo racismo sur-sur. En Marruecos ahora, que es un país en la frontera que sirve como, entre comillas, sala de espera, ¿no? De entrada a España, al que el gobierno europeo, la institución europea, destina millones y millones de euros para establecer un sistema policial de vigilancia. Como Turquía. Como en Turquía, efectivamente, y en Croacia. Y es cierto que ahora mismo los marroquíes ejercen una violencia y un racismo y una discriminación social hacia la población subsahariana que está de paso para llegar a España, para llegar con mejores condiciones, y yo creo que eso también parte de ese miedo, ¿no? De la persona que viene, pues que parece que va a usurpar tu libertad individual, ¿no? Claro, es que has comentado una cosa que es muy curiosa, la lucha por la supervivencia. Ahora mismo muy poca gente en nuestro entorno, menos nuestro entorno, tiene que luchar por la supervivencia. Ya tenemos ciertos derechos o ciertas cosas básicas. Yo nunca no he tenido miedo de que me falte un plato de comida, y eso es una gran ventaja en el mundo en el que vivimos. Pero es que, planteándolo esto, hay amigos o gente de mi entorno que ha llegado a decir, es que yo no sé si estoy dispuesta a renunciar a ciertas cosas que tengo para que otros la tengan. Él es consciente de esa desigualdad que hay en el mundo, pero dice, yo ya me he acostumbrado a una vida así y a lo mejor no me veo con un modelo de vida en el que yo no tenga estas cosas. Y claro, es que replantearía tantas cosas si de verdad hubiera equidad, igualdad, porque al final las políticas que se aplican es precisamente como has dicho, lucha por supervivencia. Yo tengo los recursos, yo o la gente de mi país o de mi entorno son los que se van a aprovechar de estos recursos, y a ti que te fastidian. Ahora existe el ecofascismo que es para mí estructural y habría que intentar cambiarlo. Vamos a cambiar un poquito de tercio hablando de cambios. Vamos a hablar del derecho de asilo, que justo tengo aquí una definición de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado para entenderlo, y ahora hablaremos sobre ello un poquito, Login, si te parece bien. El derecho de asilo está regulado por el derecho internacional y es una obligación de los Estados. Queda recogido como derecho humano fundamental en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y desarrollado en la Convención de Ginebra de 1951 y su protocolo.
Protocolo de Nueva York de 1967. El Estado español lo reconoce en su Constitución y lo regula a través de su Ley de Asilo y está incluido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2007. Por tanto, no se trata de una cuestión humanitaria, aunque exista una dimensión humanitaria, sino de un derecho. Un derecho login que nos aplica hoy en día, mismamente el ejemplo lo tenemos en Siria. Exactamente, o sea, Andrés, estoy de acuerdo que no se aplica en muchísimos ámbitos. El principio básico fundamental del derecho del que estamos hablando es el de non-refoulement o no devolución, ¿no? Uh-huh. Que en caliente, como está pasando también en estos días aquí. No devolución bajo ningún concepto, claro. O de ninguna manera. Y eso sí que está sucediendo también porque hay se ponen facilidades para esas devoluciones también en función de los estados de los que provengan esas personas que están huyendo. También pues hay esas leyes que ponen en común, pues en este caso el Estado español con el Estado pues que sea, para facilitar esas devoluciones. Luego la creación de los CATE también aquí, Centro de Atención Temporal de Extranjeros en España, que es relativamente reciente, que parece que son centros de acogida, abro comillas y cierro comillas, y son más bien centros de detenciones que al final lo que hacen es como permitir que esa devolución o esas devoluciones sean más eficientes. Estaba pensando el término devolución y es que al final es mercancía, como si fuera mercancía, deshumanizas, igual que cuando se utiliza el término mena, porque deshumanizas, no dices un menor extranjero, dices un mena, dices una devolución en caliente, como si estuvieras hablando de que, oye, el envío que te he pedido te lo devuelvo para allá. Y para mí es otro de los graves problemas de este sistema económico, principalmente, que todo lo vemos como mercancía. El ser humano es una mercancía también en todos los aspectos. Y es que es muy preocupante que algo tan básico como si un país está en un conflicto armado o si tiene de repente unas hambrunas tremendas, se abran las puertas. La gente cerrada de miras tiende a decir, no, pero es que claro, tú no sabes a quién estás metiendo en tu país. Claro, también dentro de este país hay gente que yo no sé quién es, ni de dónde viene, ni su origen, y que ha formado este supuesto país también. Es como, bueno, pues miro por otro lado. Y si el día de mañana soy yo el que está en guerra, ya me preocuparé de llorar, ¿no? Y de quejarme de, oh, qué pena que nadie me quiere. Pero cuando tú puedes acoger, no lo haces. Y encima es que de verdad creo que es algo que en la sociedad mucha gente ni se replantea que este derecho no se esté aplicando. Que Siria lleva en guerra años y años y, como antes has comentado, estados tapón como Turquía, pues tal, muchos han podido ir a Jordania quizás, pero que en Europa no se está dando cabida una guerra que está en el propio Mediterráneo, que no es una guerra lejana, que dices, bueno, es que es complicado que llegue a Europa, es que es en el Mediterráneo, Grecia está al lado, es alucinante. Totalmente, que además hay cada vez más personas desplazadas y refugiadas que buscan protección y que buscan asilo porque no pueden volver a su país, no pueden, es simplemente si vuelven a su país, un atentado contra su integridad, ya sea por libertad o por supervivencia pura y dura, y es que no les estamos dando esa oportunidad, y están ahora mismo aumentando los flujos migratorios también porque estamos viviendo una época que es el cambio climático, que existe, aunque haya gente que todavía crea que no existe, y esas personas que están en una situación ya de vulnerabilidad per se, que además están viviendo una situación que ellos no son los únicos en haber creado, por supuesto, y se ven obligados a desplazarse hacia otros lugares buscando una vida mejor. Y a pesar de que hay un aumento de flujo de estas personas, no hay un aumento de aceptación, muy al contrario, hay un porcentaje mucho más bajo de resoluciones positivas en derecho de asilo para los que los demandan, vamos. Es que hemos hablado a lo largo de la charla del uso de la terminología varias veces. Cuando se habla de globalización, se habla de globalización económica y que yo pueda hacer negocio en cualquier parte del mundo, pero globalización de derechos humanos no se habla, globalización de sanidad no se habla, globalización de educación no se habla. Entonces es una globalización del mundo, pero claro, para mis intereses mercantiles en los países pobres para poder sacar provecho de ello, pero los que vivís allí no vais a tener esa globalización. Totalmente. Uso de la terminología. Y con respecto a todo esto también hay un componente para mí en el siglo XXI que es el acceso a Internet, que ya es universal, que llega a todo el mundo. Entonces hay gente en otras partes del mundo menos favorecida que dice, oye, que es que mira lo que hay en Europa, porque esta gente tiene esos recursos y yo no los tengo, que a lo mejor hace décadas no pasaba, ahora pasa, que encima
creo, y esto es opinión, más gente es consciente de esa desigualdad que hay en el mundo, y ya no, sin hablar de la demografía cambiante, que Europa al final va a ser un continente viejo comparado con otras partes del mundo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, sí que también lo quería comentar, eso me parece un tema fundamental, que es que justamente esa globalización permite, o es la que un poco le da esa opción que luego en realidad no existe, ¿no? Porque parece que estás dando opciones de una calidad de vida estupenda a una persona que en el momento en el que llega buscando esa calidad de vida que tú le has ofrecido, pues se ve con la realidad, y la realidad no tiene nada que ver con lo que se ve en las redes, ¿no? Muchas veces. Vamos con algo más alegre, porque estamos hablando todo el rato del mundo, lo mal que está. Tú eres una persona que ha viajado mucho. Dime qué cultura te ha gustado más, o dónde te has sentido más arropada. Bueno, lo cierto es que yo he viajado mucho, tampoco he viajado tantísimo. Sí, pero... he viajado mucho, entre comillas. Pero quizá a mí la cultura que más me ha llamado la atención ha sido la asiática, por lo distinta. Justamente, ¿En qué parte de Asia estuviste? En el sudeste asiático. ¿Indochina? Sí, la antigua Indochina, Vietnam, Laos, Camboya y Tailandia. Y sí que es cierto que es la que más me ha llamado la atención, pero justamente por eso, por lo distinta que es. Y una cosa que me llamó mucho la atención cuando estuve allí es que, mira que han tenido una historia catastrófica. Yeah. Como la alegría de vivir de esa gente, por lo menos aparente, ¿no? En ese momento en el que yo veía a todo el mundo sonriendo, bien, de buen humor, y un poco esa transmisión de paz. Yo sentí paz cuando estuve allí. Quizás sería con lo que me quedo. Sin romantizar siempre la pobreza, pero... Pues sin duda. Pero es verdad que al final, pues a mí me pasa también en otras partes del mundo que he estado, que digo, hay esa felicidad a lo mejor, pero puede ser aparente, también sesgada, que has estado pocos días, pero a lo mejor eres tú también feliz esos días y ves más felicidad de la que existe realmente. Tú, con esa etapa que a lo mejor viajaste más, ¿cambiaste? ¿Fueron cambios de haber estado a lo mejor más tiempo en España, esa adolescencia que a mí me pasó, que estuve siempre en España y que tenía una mentalidad, y el abrir fronteras te abrió también la mente? Yo creo que fue muy circunstancial. O sea, yo creo que era un cambio que yo venía buscando, y que en cierto modo pues se me dio la oportunidad, tuve la suerte de poder viajar y de afrontar este cambio de esta forma. Pero simplemente yo creo que lo que a mí me hizo cambiar fue pues dejar de vivir por inercia. Yo en un momento dado pues estaba en mi día a día, en mi rutina, pues como hay un montón de gente, ¿no? En día a día. Y de repente pues un buen día, no sé muy bien en qué momento ni por qué, me replanteé un poco lo que estaba viviendo, de si era una cosa que a mí me gustaba hacer, si estaba tranquila conmigo, si me gustaba lo que hacía, y me di cuenta de que no. Entonces pues en ese momento justo se me presentó la oportunidad de pasar 6 meses fuera, y la cogí, y fue simplemente circunstancial, que a lo mejor no me habría hecho falta irme a la Conchinchina ni irme a Sudamérica, en este caso me fui a Argentina. No me habría hecho falta irme de Madrid, pero en este caso pues se dio así. Entonces yo lo atribuyo a eso porque coincidió en el espacio y en el tiempo. Pero yo creo que fue sobre todo un cambio de paradigma en mi mente propio, de repente dejar de vivir por inercia y empezar a hacer cosas porque las decidía yo. ¿Te arrepientes de quizás como eras antes, o dices también ser como he sido antes me ha llevado a donde estoy ahora? Porque es algo que a veces yo me planteo y digo, no me arrepiento de las cosas que he hecho de adolescente, como todos, que nos habremos equivocado más o menos, porque también me han llevado a donde estoy ahora. ¿Te arrepientes de algo o crees que habrías hecho lo mismo? Bueno, yo creo que la adolescencia es muy dura, sí. En general, para todo el mundo. Pero no me arrepiento, porque creo que lo que viví pues era lo que me tocaba vivir en ese momento, en ese círculo y en ese ámbito, y simplemente pues fui un poco pasando día a día, esperando, no sé qué buscaba exactamente, no sé si buscaba algo o no. Y hasta el día de hoy yo creo que ha sido todo cambios circunstanciales, ya como te he dicho, que he ido viviendo pues al final experiencias
propias, y eso es lo que me ha ido convirtiendo en lo que soy a día de hoy. Y yo sí que creo que todo lo que he pasado en el pasado pues también han contribuido a lo que soy hoy día. Me he sentido muy identificado con lo que has dicho de vivir el día con inercia, y es que me ha pasado muchas veces de, bueno, van pasando un día tras otro, pero realmente no es lo que quiero hacer o no es la vida que quiero llevar, y hubo algo que a mí también me despertó, me cambió el chip y dije, bueno, pues voy hacia otros derroteros, hacia otro tipo de vida. Vamos ya con la sección musical, que en este caso he seleccionado una canción. Voy a ver si lo pronuncio bien, Login, si no me corriges con toda la naturalidad del mundo. Es de Bia Ferreira y es Kuta Now e Smola. Muy bien. ¿Lo he dicho bien? Exactamente. Lo he dicho bien, vamos a escucharla. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou. Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já dá 1 hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e a humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta, no sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, a apostila. Ainda tem vestibular e a boca seca. Seca, nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola, que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o tim da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade, cê vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá. Você também pode lutar, e aprender a respeitar, porque o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. É peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. É peito aberto, espadachim do gueto, niga. É peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Aberto,
espadachim. É peito aberto, espadachim do gueto, niga. É peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. Vamos pro canto onde o relógio para e no silêncio o coração dispara. Vamos reinar igual zumbi Dandará, Otará, Otará. Vamos pro canto onde o relógio para, no silêncio o coração dispara. Otará, Otará, ei, da para, dará, ei, da para, a dará, ti, 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 tá, bom, experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Eu disse cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá. Você também pode lutar, e aprender a respeitar, porque o povo preto veio revolucionar. Cota não é esmola. Bueno, Login, me ha gustado mucho, sobre todo el estilo, te lo comentaba fuera de micros, que vaya voz, impresionante. Esta mujer, la verdad que es espectacular. ¿Por qué has elegido esta canción? Me parecía también que venía muy al caso esta chica, esta mujer, es espectacular, la verdad. Brasileña, muy activista feminista y pro derechos humanos, y sobre todo con mucho contenido político en sus canciones y en sus conciertos. Uh-huh. Esta en concreto habla justamente de la desigualdad de oportunidades para los brasileños y brasileñas que viven en las favelas. Sobre todo esta canción trata en particular el tema de la escolarización, uh-huh, de la dificultad para muchos de los niños y muchas de las niñas, sobre todo también, de la posibilidad de poder ir al colegio y poder ir a la universidad, poder tener estudios para luego poder salir al mercado laboral. ¿Y cómo descubriste te salió recomendado o...? Bueno, me lo pasó un amigo que pensó que me gustaría el estilo, y ya a partir de ahí empecé a escuchar todas sus canciones y a ver sus conciertos, y sobre todo es que el contenido me parece muy necesario, y sobre todo es que yo escucho esta canción y me entra rabia, ¿no? Que si me entra rabia a mí, no me quiero ni imaginar a la persona que realmente lo está viviendo, y en este caso la que lo están cantando. Creo que es lo que también con estas letras se quiere transmitir, esa rabia, ese enfado ante la situación. Yo no he estado en Brasil, pero creo que me asombraría muchísimo el tema de las favelas. Es millones de personas agolpadas en el extrarradio que se ve en muchas partes del mundo, gente apartada de la sociedad, que cuando se habla de esta unidad no, somos todos brasileños, pero a lo mejor hay brasileños de primera o de segunda, pasa también en España, hay españoles de primera o de segunda. No buscar esa unidad cuando no se trata a todo el mundo por igual, cuando se les agolpa, no se les da un mínimo, tienen casas al final que si hace frío, pasan frío. Y me parece muy interesante. Yo no sé portugués, pero con esta explicación me queda más claro la canción. Sí, te animo a que te escuches sus canciones y que sobre todo te traduzcas las letras, porque son muy interesantes. Pues justo vamos a pasar, hablando de letras, vamos a pasar al texto, que también ha seleccionado el texto de una persona brasileña, en este caso el del Câmara, que fue arzobispo de Brasil. Si te parece, pasamos a leerlo y luego lo comentamos. Pues sí, ahora vamos. Hay 3 tipos de violencia. La primera, madre de todas las demás, es la violencia institucional,
la que legaliza y perpetúa las dominaciones, las opresiones y las explotaciones, la que aplasta y cercena a millones de hombres y mujeres en sus engranajes silenciosos y bien engrasados. La segunda es la violencia revolucionaria, que nace de la voluntad de abolir la primera. La tercera es la violencia represiva, que tiene por objetivo asfixiar a la segunda, haciéndose cómplice y auxiliar de la primera violencia, la que engendra todas las demás. No hay peor hipocresía que llamar violencia solo a la segunda, fingiendo olvidar la primera que la hace nacer y la tercera que la mata. Un texto corto, pero con mucho trasfondo, mucho trasfondo. ¿Por qué lo has seleccionado? Justo estas letras te llaman mucho la atención. A mí me parece que el contenido es muy, muy fuerte, ¿no? Y muy real. Creo que el texto habla por sí mismo, ¿no? Es verdad que al final la violencia muchas veces se nos olvida de dónde viene, ¿no? ¿Por qué tanta violencia? De cuál es el origen real. Y el origen, pues, muchas veces está en esas instituciones que nos oprimen, pero sin embargo luego los medios de comunicación criminalizan a aquellos que intentan defenderse, ¿no? Sí, es que estoy muy de acuerdo, por esas palabras me he sentido muy identificado. ¿Crees que el ser humano es violento por naturaleza? Quiero pensar que no. Yo creo que no. Yo creo que lo que sí que es un poco, volvemos a un poco el sentido biológico del instinto de supervivencia y de la ley de la selva, ¿no? Si volvemos a los hombres y mujeres de las cavernas, yo creo que esa violencia era en relación, o siempre ha sido en relación a una amenaza. Y la violencia que existe ahora, pues me costaría mucho más explicarla. Yo siempre pongo un ejemplo para hablar de esa violencia o ese egoísmo, si es innato al ser humano o no es innato al ser humano. Siempre he escuchado como un ejemplo de, no, si tuvieran que matar a alguien, prefieres que maten a un desconocido que a un ser querido. Ahora mismo, si me ponen una pistola en la cabeza y me dicen tienes que matar a alguien, voy a matar a un desconocido antes que a ti, porque nos une un vínculo, como es lógico dentro de esos vínculos que se van creando como seres humanos. Pero yo siempre digo, ¿y por qué va a haber alguien que me obligue a elegir entre un ser querido y una persona a la que no quiero? Porque no podemos cooperar entre todos. Y ahí para mí es donde va la violencia institucional, que muchas veces también con una educación, con una prensa, nos ponen a gente que está a lo mejor igual de fastidiada que nosotros a luchar entre nosotros, a competir por un puesto de trabajo, a fastidiarnos entre nosotros. Cuando no analizamos esa violencia estructural del Estado, muchas veces cuando se habla de violencia no se habla de, para mí un tipo de violencia vergonzante es cuando unas personas las echan de su casa, puedan pagar o no puedan pagar, cuando no tienen dónde irse y hay casas vacías. Ese tipo de violencia no se habla, se habla de la ocupación, es que me van a ocupar la casa, pero la otra, la que es institucional, no se habla. Y me duele muchísimo porque hay mucha gente que dice, pero es que si no pagas tu casa, pues te tienes que ir. ¿Cómo que te tienes que ir? Eso es ese egoísmo que nos han inculcado, ¿no? Que no, pues yo si lo pago lo tienen que pagar todos y punto. Yo y yo. Eso es impuesto totalmente. Ahí, buen resumen. Vamos a acabar con una palabra, te voy a decir, y me dices brevemente, o si te quieres extender un poquito más, no hay problema, Login. La palabra es humanidad. ¿Qué significa para ti la palabra humanidad? Para mí humanidad es algo bonito, es algo positivo. A mí me transmite tranquilidad, como si tuviera una red de hermanos y hermanas a mi lado, dándome la mano. Es lo que visualizo. Yo soy muy de imágenes. Y más que una explicación de lo que siento cuando me dices esta palabra, más veo más una imagen, y esa es la imagen que se me viene a mí a la cabeza. Muy bonito, al final somos seres colectivos, ¿no? Que vivimos en colectividad y gracias al apoyo de otras personas somos lo que somos. Pues me parece un buen resumen, Login. Te agradezco muchísimo que hayas venido al programa aquí a Pueblo. Puedes venir las veces que quieras, estás invitadísima, más que invitada. Otro día podemos hablar de medicina, que no hemos hablado de medicina, que tú eres médica. Quizás, otro día. Pero me parece interesante que hayamos hecho un programa sin tocar nada de medicina. A mí también, la verdad. Que ya es raro. Muchísimas gracias. A ti por invitarme. Y a vosotros que estáis al otro lado, gracias por escuchar Pueblo en el 88.5 de tu FM. Nos vemos dentro de 2 semanas con nuevo contenido. Hasta luego.